Amén. Buenos días a todos. Nuevamente estoy aquí con esta gran responsabilidad, con este privilegio que es poder predicar el mensaje de la palabra de Dios y dándole las gracias a Dios por lo que hablábamos esta mañana, porque nos ha escogido, porque somos responsables al nosotros aceptar este gran reto que es seguir a Jesucristo. Y es un privilegio porque Él nos ha mirado a nosotros y porque nos ha escogido para que seamos sus hijos, pero para no solamente ser sus hijos, sino para que podamos llevar el mensaje y podamos decirle a todo el mundo que Jesús es nuestro Salvador. Entonces no podemos estar callados ante esta gran bendición, ante esta gran responsabilidad que tenemos como hijos de Dios. Continuamos con nuestro tema, entramos en materia. Seguimos con primera carta a los Corintios. Hoy nos corresponden el capítulo 6 y los versículos del 1 al 11. Vamos a orar para entrar en este tiempo, para que Dios nos guíe, para que el Espíritu Santo tome el control de todo lo que vamos a hablar el día de hoy, de que tome el control de mis palabras, para que cada uno de ustedes disponga su corazón a recibir este mensaje. Padre Santo, queremos agradecerte por un nuevo día, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias porque estás presente en nuestras vidas, porque eres el protagonista de nuestras vidas. Gracias porque un día más nos das la vida, nos permites estar aquí reunidos, un grupo de tus hijos que quieren, Padre, aprender más de tu palabra, que queremos ser edificados, Señor, por este mensaje que tú traes para nosotros el día de hoy. Espíritu Santo, toma el control de este tiempo, toma el control de mi vida, de la vida de cada uno de mis hermanos. Que nuestros corazones, Señor, sean cada vez más blandos y que la dureza que pueda haber en ellos, Señor, desaparezca. Que podamos, Señor, recibir este mensaje con gozo, con alegría, porque aunque son exhortaciones que nos haces a través de tu palabra, Padre, para nuestra corrección, Padre, sabemos que tenemos que recibirlo con humildad y que tenemos que ser conscientes de que tenemos esta gran responsabilidad, Señor, de conocerte, de aprender más de ti para poder ser como tú, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por este mensaje que nos vas a dar hoy y bendícenos, Señor. Te lo pido todo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bueno, estamos en Corintios dando un paseo profundo, digámoslo así, por esta carta, que la verdad es una carta bastante fuerte para la iglesia porque hay muchas correcciones, hay muchos problemas, hay muchas situaciones que vivían los corintios y que, bueno, Pablo pues dedica su tiempo para poderles escribir, guiado por el Espíritu Santo que le daba esa sabiduría a Pablo para poder responder y para poder llevar a estos hermanos de Corintios a resolver sus conflictos y a saber cómo afrontar su vida como iglesia. Hemos visto ya en los capítulos del 1 al 4 que durante estos capítulos habían divisiones. Eso fueron el primer trato que tuvo Pablo en la carta, el afrontar estas divisiones que se estaban generando dentro de ellos como iglesia, porque se dejaban llevar porque yo soy de uno o yo soy del otro, porque me gusta más cómo predica este o cómo predica el otro. Entonces eso estaba generando divisiones dentro de la iglesia, grupos que no tendrían que existir, porque si somos una iglesia, si somos el cuerpo de Cristo, pues estamos unidos. Y entonces esto lo vemos de los capítulos del 1 al 4. La semana pasada ya vimos el capítulo 5, que nos lo enseñó nuestro hermano Rubén. Y entonces él nos decía que en este capítulo Pablo trata ya directamente con un problema que hubo de inmoralidad sexual. Y entonces Pablo, dentro de esto que estaba ocurriendo en la iglesia, que un hombre de la iglesia que vivía en pecado con su madrastra. Y Pablo les dice a toda la iglesia,
pues Pablo dice, la levadura leuda toda la masa. Entonces les estaba enseñando que si no sacaban ese pecado de la iglesia, si no hacían algo por solucionar esto, pues el pecado iba a corromper a toda la iglesia. Y entonces de esta manera trata con esta situación y ayuda para que ellos tomen conciencia de que el pecado no puede estar dentro de nuestra iglesia, de que nosotros tenemos que estar limpios, porque así debe de ser nuestro comportamiento. Y entonces ahora entramos al capítulo 6. Hoy vamos a ver el capítulo 6 que va del versículo 1 hasta el versículo 11. Y entonces en este capítulo ya vamos a tratar otro tema que se venía presentando también dentro de la iglesia, y era los pleitos entre los hermanos y cómo ellos estaban afrontando estos pleitos, cómo los estaban solucionando. Y entonces Pablo nos explica un poco nos explica dentro del texto, que ya lo vamos a leer, que ellos acudían a ir a juicios, pero al mundo, buscaban solucionar sus problemas con, digámoslo así, con abogados y con personas que eran del mundo, que no eran creyentes. Entonces ahí es donde viene la situación de esta porción de la carta para solucionar estos conflictos. Entonces quiero pedirle a mi esposito si me ayuda con la lectura del capítulo 6, versículos del 1 al 11, y vamos a adentrarnos dentro de este tema, que la verdad es bastante importante porque nos va a hablar a nosotros como iglesia el día de hoy y cómo poder llegar a solucionar esta situación que vivían los corintios, que vivieron los corintios en su momento, pero que seguramente en las iglesias actualmente también lo vivimos. Entonces vamos a escuchar lo que dice la palabra de Dios. Primera de Corintios 6, versión nueva traducción viviente, del 1 al 11. Cuando uno de ustedes tiene un conflicto con otro creyente, ¿cómo se atreve a presentar una demanda y a pedirle a un tribunal secular que decida sobre el asunto en lugar de llevarlo ante otros creyentes? ¿No se dan cuenta de que algún día nosotros los creyentes juzgaremos al mundo? Y dado que ustedes van a juzgar al mundo, ¿no son capaces de resolver esas pequeñas cuestiones entre ustedes? ¿No se dan cuenta que juzgaremos a los ángeles? Así que deberían ser capaces de resolver los conflictos comunes y corrientes que ocurren en esta vida. Si tienen conflictos legales acerca de tales asuntos, ¿por qué acuden a jueces que son de afuera y no son respetados por la iglesia? Digo esto para que se avergüencen. ¿No hay nadie en toda la iglesia con suficiente sabiduría para decidir sobre esos temas? En cambio, un creyente demanda a otro justo frente a los incrédulos. El hecho de que tengan semejantes demandas legales unos contra otros es en sí una derrota para ustedes. ¿Por qué mejor no aceptar la injusticia y dejar el asunto como está? ¿Por qué no se dejan estafar? En cambio, son ustedes mismos los que hacen lo malo y estafan aún a sus propios hermanos en Cristo. ¿No se dan cuenta que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a ídolos o cometen adulterio o son prostitutos o practican la homosexualidad o son ladrones o ávaros o borrachos o insultan o estafan a la gente, ninguno de esos heredará el reino de Dios. Alguno de ustedes antes era así, pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Bueno, es un texto yo lo veo bastante fuerte porque, claro, es una confrontación a nosotros mismos como personas de cómo estamos nosotros manejando la situación dentro de la iglesia, con nuestros conflictos y con nuestras diferencias. Entonces vemos en los Corintios que ellos,
cuando hablé en la introducción hace ya algunas semanas, cuando empezamos en el capítulo 1, hablábamos de un tema que era el olvido, que los corintios habían olvidado para lo que realmente Dios los rescató, para lo que realmente ellos fueron, que ellos eran ya salvos y que ellos eran santos porque habían sido ya separados, apartados para Dios. Y entonces vemos que ellos sigan olvidando todas estas enseñanzas que Pablo les dio y todo esto que, por lo cual era importante que la iglesia entendiera para qué fueron rescatados y por qué fueron salvos realmente. Y entonces en este capítulo vemos más olvidos de la iglesia. Vemos que la iglesia de Corintios olvidó que los santos han de juzgar al mundo. Ellos ya sabían, porque ya Pablo se los había enseñado, que ellos, cuando vuelva Jesucristo, somos nosotros como iglesia quienes juzgaremos al mundo. También la iglesia de Corintios había olvidado que la iglesia juzgará a los ángeles. También olvidaron que debe de juzgar con sabiduría. También olvidaron que el solo hecho de pelearse ya era una falta entre ellos. También olvidaron que las prácticas malas pertenecen a los impíos. También olvidaron que ya ellos habían sido lavados en Cristo, por la sangre de Cristo. Entonces, hoy la pregunta es para todos nosotros. ¿Hemos nosotros olvidado esto? Dígale al hermano que tiene al lado, ahí en familia, dígale, hermano, que no se nos olvide que nosotros vamos a juzgar al mundo. Somos nosotros quienes vamos a juzgar al mundo, que vamos a juzgar a los ángeles también, que tenemos que tener sabiduría para saber juzgar, que no vamos a generar conflictos entre nosotros, que las prácticas malas no nos pertenecen a nosotros, sino a los impíos, a la gente que no ha creído, y que ya nosotros hemos sido lavados por la sangre de Jesús. Entonces esto lo tenemos que tener siempre presente en nuestra mente, en nuestro corazón, que no se nos olvide, porque a los corintios se les olvidaba y por eso hacían tantas cosas que no correspondían no eran propias de ellos como creyentes. La sociedad en general ha fijado un sistema legal por medio del cual los desacuerdos puedan ser resueltos en las cortes. Y esto lo vemos todo va a la corte y estamos en las noticias cada día viendo cómo la demanda de uno, la demanda del otro, que si el gobierno, que si el rey, que si, aquí hay una cantidad de situaciones que todas están ahora en pleitos, en situaciones complicadas. Pero Pablo le dice a los corintios, los pleitos entre cristianos no debieran ser juzgados en las cortes seculares. Entonces aquí es donde viene el tema. Ellos tenían situaciones entre ellos y las estaban llevando a juicio, pero con abogados o con jueces seculares, que no eran creyentes. ¿Qué pasa? Que como cristianos tenemos el Espíritu Santo y la mente de Cristo. Entonces, ¿cómo podemos acudir a aquellos que no poseen la sabiduría de Dios? Aquí hay una buena pregunta para nosotros. Nuestros problemas como iglesia, ¿cómo nos los va a resolver una persona que no tiene la sabiduría de Dios? ¿Qué consejo nos va a poder dar? ¿O qué cosas va a poder hacer para ayudarnos? Entonces tenemos que ser nosotros sabios e inteligentes y saber que cuando nos peleamos o cuando tenemos confrontamientos dentro de la iglesia, pues no podemos buscar el consejo o la ayuda de una persona que no tiene a Dios en su vida, porque no tiene la sabiduría de Dios. Con todo lo que se nos ha dado como creyentes, todos los dones, el fruto que tenemos nosotros como creyentes y el poder que tenemos para juzgar al mundo y a los ángeles cuando estemos en el juicio con Cristo, debiéramos estar preparados nosotros mismos para solucionar
nuestros conflictos. O sea, tenemos que tener muy claro la responsabilidad que tenemos como creyentes al acudir, al estar en la presencia con Jesús, y que nosotros en ese momento vamos a ser quienes juzguemos al mundo, quienes juzguemos a los ángeles. Y esto es fuerte, juzgar a los ángeles. Entonces, ¿cómo no vamos a ser capaces de solucionar los conflictos y los problemas que tengamos nosotros aquí en la tierra, como iglesia? Si ya nosotros tenemos que estar preparados para poder solucionar, para poder juzgar cuando estemos en esa vida eterna con Jesús, y que podamos decir todo lo que el mundo ha hecho, pero para poder llegar a eso tenemos que ser sabios. No podemos ser personas que dejemos pasar por alto y que el orgullo domine en nosotros. Vamos a mirar en Segunda de Pedro. ¿Me lo buscas, por favor, mi amor? Sí. Segunda de Pedro, capítulo 2, el versículo 4. Vamos a mirar que Pedro hace referencia a juzgar a los ángeles, y que es algo para lo que nosotros como hijos de Dios tenemos que estar preparados. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Pues Dios ni siquiera perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno dentro de fosas tenebrosas, donde están encerrados hasta el día del juicio. Ahí están esos ángeles que nosotros vamos a juzgar. No son los ángeles que están con Dios, sino los que ya pecaron y los que ya que fueron encerrados. Judas habla de, la carta de Judas dice que están encarcelados, que están prisioneros. Entonces, a ver, la pregunta, ¿sabían ustedes que nosotros vamos a juzgar a los ángeles? Que tenemos esa gran responsabilidad de juzgar al mundo y a los ángeles. Entonces, ¿cómo nos estamos preparando nosotros para este momento? Es una situación muy, muy, muy fuerte, porque nos cuesta resolver conflictos entre nosotros. Entonces, ¿cómo vamos a llegar a este juicio si no nos preparamos? Entonces, Pablo lleva a los corintios a esto. Y con esta pregunta, ¿por qué Pablo le dijo a los corintios no deberían llevar sus desacuerdos ante las cortes del mundo? ¿Qué creen ustedes, hermanos? Quiero que participemos. ¿Por qué Pablo les pidió a ellos que no llevaran sus conflictos a las cortes afuera, a las cortes del mundo? ¿Qué implicaciones tiene esto? A ver si alguien se anima a participar. ¿Qué creen ustedes que esto implica? El poder, el que Pablo les dijera que no hicieran esto. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo les pedía esto? A ver, yo pienso que entre nosotros, ya para empezar, no tiene que haber disensiones ni problemas, para empezar. Entonces, y como empezaste diciendo, es imposible que nuestros problemas lo resuelvan, viéndolo desde el punto de vista cristiano, lo resuelva alguien que no es cristiano, que no tenga la mirada en Dios. Porque yo me imagino que los problemas que hayan tenido en ese momento los corintios, o las disensiones que hayan tenido, yo pienso que puede ser algo que pudo haber sido algo que tranquilamente se podía haber tratado entre ellos. Por eso les exhorta de esa manera. No tenían que llevarlo a ningún juicio, mucho menos que alguien de fuera les ayude. No. Si ellos mismos tendrían que haber estado claro. En desacuerdo, ¿no? Así es. Sí, gracias, Marcos. La verdad es que vamos a mirar en el contexto cómo se desarrollaban los juicios en aquella época. Los juicios se desarrollaban en la plaza, en medio de toda la gente. No era que iban a un lugar encerrado y allí lo trataban y solo era el juez con las personas del problema.
En la época de los corintios, los juicios se trataban en medio de la plaza, donde todo el pueblo se iba a enterar de lo que realmente estaba pasando. Entonces, teniendo esto como contexto, yo resalto 3 puntos que veo por el cual Pablo les pedía esto. El primer punto es que si el juez o el jurado no son cristianos, no son creyentes, manifestarán una insensibilidad a los valores cristianos. Ellos van a resolver el juicio con su manera de pensar y siempre mirando dar favor a uno o al otro o por intereses económicos o muchas veces por la amistad que puede haber entre ellos o por decir, es que para mí la justicia es que este gana o este pierde. Luego, no van a poner ningún valor dentro de como cristianos porque no los tienen. No conocen nuestros principios ni nuestros valores como creyentes. El segundo punto es que la razón por la que se va a la corte es con frecuencia la venganza. Lo que no debería ser motivo de un cristiano, lo que tú decías, ya de entrada es que ni siquiera tendríamos que estar en diferencias entre nosotros. Porque si ya nosotros hemos aceptado a Jesús, sabemos que tenemos que vivir sin pecado. Entonces, la venganza hace parte de ese afán de querer resolver el conflicto de alguna manera. ¿Por qué? Porque siempre me voy a esa parte de, es que esto fue injusto y yo merezco esto y entonces que lo decida un juez. Y siempre vamos a estos pleitos legales en defensa de qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, pero apelando a yo tengo que hacer justicia. Yo tengo que hacer justicia porque esto que me han hecho no es correcto y entonces que lo que el juez me diga a mí que lo que el otro me hizo no es correcto. Pero ya de entrada nosotros como cristianos, como creyentes sabemos que situaciones en las que nos podamos encontrar de pleitos, de discusiones, ya de entrada no deberían de existir. ¿Por qué? Porque si yo soy consciente de que el pecado no puede vivir en mí, pues no tendría por qué hacer cosas injustas a mi hermano. Y de tercero, que los pleitos dan una mala imagen a la iglesia, motivando que los incrédulos, los no creyentes, pongan su atención en sus palabras antes que en el propósito. ¿Qué pasa cuando un escándalo se monta afuera sobre una iglesia? La gente ahí mismo señala, vea, ahí van los que creen en Dios. Y este es el que se dice creer en Dios. Y este es el que no hace nada, el que no mata una mosca. Pero véalo, ahí está en ese problema, enredado, envuelto y tal. ¿Qué ha pasado con tantos pastores que han hecho tantas cosas y que han salido a la luz pública? Ahí mismo la gente que no es creyente nos señala. Y ustedes son los creyentes. Y yo tengo el caso de mi abuelita, por ejemplo, que cuando ve algo en las noticias, mi abuelita es católica, pero cuando ella ve algo en las noticias sobre algún pastor, sobre alguna iglesia evangélica, algo que haya pasado que no es correcto, inmediatamente llama a mi mamá. Marta, mira, ponga la tele y mira lo que están hablando ahí. Mire, esos son los pastores. Son unos ladrones, son no sé qué. Y entonces ella tiene siempre su argumento para rebatir por qué no quiere ser creyente, por qué no quiere ser evangélica, porque ella dice, es que yo ya creo en Dios, es que da, porque ya tiene su tradición católica, pero inmediatamente coge el teléfono para decir, mira, eso es lo que en lo que tú estás metida. Entonces, de alguna manera, el testimonio queda en evidencia. Y entonces esto daña a la iglesia, esto es una piedra de tropiezo para los nuevos creyentes, para las personas a las cuales tenemos que evangelizar. Entonces, con todo esto, la enseñanza está ahí, que como creyentes es que ya de entrada ni siquiera tendríamos que cometer pecados, porque ya nosotros hemos sido limpios. Pablo les asegura solemnemente que los idólatras, adúlteros, afeminados, los que se echan con varones, ladrones, ávaros, borrachos, maldicientes o estafadores, no heredarán el reino de Dios. Él les recuerda
que ellos salieron de esos pecados. Le recuerda a la iglesia de Corintios que ellos habían sido todo eso. Unos eran homosexuales, otros eran borrachos, otros eran fornicarios, y que con todo eso Jesús los lavó, los limpió de toda inmundicia y los justificó por medio de Cristo y su Espíritu Santo. Los corintios habían sido ya lavados y habían sido ya justificados. Y con todo eso a los corintios se les olvidaba esto. Y volvían a caer en esos pecados. Volvían a caer en situaciones porque de alguna manera, por todo lo que hemos visto desde el inicio de la carta hasta este momento, los corintios seguían conservando sus costumbres y las seguían llevando y las tenían dentro de la iglesia. Entonces esto estaba siendo una lucha para ellos porque les estaba costando el nacer de nuevo. Que el nacer de nuevo significa dejar atrás todo lo que éramos. Y entonces Pablo se los trae a memoria nuevamente. Ustedes fueron todo esto, ahora no lo son, porque ahora son limpios. Porque Jesús ya pagó por esos pecados de ustedes. Entonces, ¿por qué volvemos a lo mismo? ¿Por qué dentro de la iglesia siguen pasando cosas por las que ustedes ya fueron lavados? Y entonces, hay una situación, y es que dentro de las iglesias muchas personas hacen distinción de pecados. Marcamos con mucha fuerza el pecado de la homosexualidad, el pecado de la fornicación, pero si alguno de pronto por ahí se emborracha de vez en cuando, no pasa nada, porque bueno, no le está haciendo daño a nadie, es él solito y ya está. Ahora, si alguien roba y si de pronto lo hizo porque tenía una necesidad, pues no pasa nada, porque bueno, el hermano, claro, es que necesitaba o una mentirilla en el trabajo para poder faltar ese día y no pasa nada, porque es una mentirita que no, una mentira piadosa, como decimos. Pero lo que Pablo les está diciendo es que ni la más pequeña ni la más grande tienen, o sea, podemos distinguir el pecado. No, pecado es pecado. Sea la mentira, como sea el robo, como sea la borrachera, como sea, o sea, les está mostrando que los pecados son iguales delante de Dios. Sin importar la clase de pecado que cometamos, todos los pecados para Dios son pecado. Y eso lo tenemos que tener muy presente nosotros en nuestras vidas. Que el pecado no nos haga tropezar dentro de nuestro caminar con Jesús. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad actualmente muy permisiva y que el pecado ya no es visto como pecado, porque las normativas que nos quieren enseñar y las normas, la Constitución y todo lo que se mueve actualmente dentro del gobierno nos quieren hacer ver que todo es normal. Y aquí es donde entra la sabiduría de nosotros como hijos de Dios, a saber distinguir que lo que para el mundo es normal, para el no creyente es normal, para nosotros no puede ser normal, porque es pecado. Porque no puede ser normal un aborto cuando estamos quitando la vida a una persona que ya tiene vida y se la estamos arrebatando. O sea, estamos matando a una personita cuando abortamos. Porque no puede ser normal que 2 hombres o 2 mujeres se casen. Porque no puede ser normal, esto va contra el diseño divino de Dios. El ser afeminados va en contra del diseño divino de Dios. La fornicación no puede ser normal. Ah, no, pero es que ya yo tuve un desliz con aquella mujer que se me atravesó, eso fue la tentación en persona y entonces, claro, yo caí en el desliz. No puede ser normal esto, porque lo haces una vez
y lo vuelves a hacer otra vez. Y si no hay un arrepentimiento verdadero, entonces lo vas a seguir haciendo porque se vuelve normal en tu vida. Porque cuando miento una vez, tengo que mentir muchas veces para poder cubrir la primera mentira. Entonces, esto no puede ser normal en nuestras vidas. La avaricia no puede ser normal. No puedo estar codiciando ni queriendo tener y por el afán del dinero descuidar lo que realmente es importante en mi vida. Entonces, estos pecados no pueden ser normales en nuestra vida y la sociedad nos los quiere hacer ver como normales. Nuestros niños están creciendo en una sociedad donde todo es normal, pero que nuestra sociedad ahora, pero también la sociedad en la que vivieron los corintios, para ellos todo era normal, porque era normal el homosexualismo. Si ya Pablo lo menciona aquí es porque allí ya estaba leyendo un poco sobre la historia de ellos y creo que ya los emperadores de la época se casaban, o sea, tenían relaciones sexuales entre hombres. Y era algo común dentro de esta cultura, la homosexualidad. Entonces se veía como algo normal porque ya lo hacían los mismos emperadores de la época. Y eso pasa en nosotros. El gobierno está lleno de personas que que nos gobierne una pareja de homosexuales o de lesbianas. Ya dentro de eso ya la normalidad se hace más amplia. Y nuestros niños están creciendo en medio de esa supuesta normalidad. Pero ahí es donde está nuestro trabajo como iglesia. Y en lugar de estar mirando conflictos y cosas que son secundarias, tendremos que estar mirando cómo afrontar ese pecado que afuera nos está corrompiendo dentro de la iglesia. Ese pecado que desde afuera se quiere meter dentro de la iglesia, viéndolo como algo normal. Y entonces aquí es donde está nuestro punto fuerte. Y tenemos que recordar, hermanos, que no se nos olvide. Y esto se lo enfatizó Pablo a los corintios. La acción de Dios en hacer de los creyentes un nuevo pueblo marca 3 cosas que Dios hizo por nosotros. 3 aspectos del trabajo de Dios son parte de nuestra salvación. Primero, nuestros pecados fueron lavados. Él hace énfasis a los corintios de esto. Fuimos apartados para un uso especial. Hemos sido santificados. Y fuimos declarados no culpables. Ya hemos sido justificados por nuestros pecados. Teniendo estas 3 cosas en mente, a nosotros no se nos puede olvidar que el pecado ya no está en nosotros, porque ya fuimos lavados, porque ya fuimos justificados y porque Jesús nos ha separado para ser santos. Y esto es lo que nosotros como iglesia tendríamos que evidenciar, que mostrar. Y no permitir que discusiones o que malos entendidos nos puedan llevar a pleitos tan grandes de tener que buscar un juez. Porque no somos personas que el pecado pueda habitar en nosotros. Entonces la reflexión de esta mañana es: ¿cómo solucionas tus conflictos con tus hermanos? ¿Qué haces para solucionarlos? Pablo nos da 3 cosas dentro de la misma carta. Se la dio a los corintios y no la da a nosotros el día de hoy. Tenemos que, primero, si tenemos alguna diferencia con algún hermano, alguna situación, primero buscar un hermano sabio que pueda interceder en medio de esa situación. Un hermano que con sabiduría nos lleve a la corrección de esa situación y que podamos ser exhortados y podamos reflexionar y podamos sanar esas situaciones entre nosotros. Lo otro que le dice a ellos y que nos lo dice a nosotros hoy es evitar las peleas frente a los no creyentes. Si usted es creyente y está en una discusión con otro creyente enfrente de una persona que no es creyente, lo que está dando es un mal testimonio y está dejando el nombre de Jesús mal. Porque la gente no mira lo que yo haga, sino a quién estoy dejando mal. Y siempre van a decir: mira, los hijos de Dios, los que son creyentes, los que creen en Cristo, mira todo lo que hacen.
¿Qué nombre es el que resalta en esto? Los que creen en Cristo. Porque no van a decir, ay, mira, es que Diana hizo esto y Pedro hizo lo otro. No, ay, mira, Diana, la que cree en Cristo, mira cómo se comporta. Y esta la que cree en Cristo, mira lo que hace. Porque ya lo he escuchado muchas veces dentro de la iglesia, pero fue cosas que suceden dentro de la iglesia como son piedra de tropiezo para el no creyente afuera. Y por último, que es la base de nuestro mensaje de hoy, es mejor sufrir el agravio antes que dar mal testimonio. La invitación esta mañana es a que primero seamos humildes, que seamos capaces de reconocer nuestros errores antes que ir a formar un pleito o una situación con mi hermano. Si tengo un hermano que me está acusando por algo, mi actitud tendría que ser pedir perdón y no volverlo a hacer y buscar esa solución. Pero si mi orgullo impera, esto se va a salir de la iglesia. Al final se va a salir de la iglesia porque entonces el pleito lo vamos a tener que solucionar de alguna manera. Entonces, no lo dice Pablo, pero ya no lo decía Jesús. Si alguien te ofende, pues ponle la otra mejilla para que si alguien te da por aquí, pues que te dé por aquí también. ¿Y eso qué es? Simplemente que nuestro orgullo muera. Y que aceptemos todas las cosas con el amor que Jesús las aceptó. Porque vemos a Jesús que no se defendió. Jesús no buscó un abogado que lo defendiera ante lo injusto que estaba haciendo su muerte. Lo estaban acusando de cosas que él no era. Lo estaban acusando y lo estaban maltratando. Lo maltrataron con violencia, lo acusaron de manera verbal, hicieron un acuso, digámoslo, psicológico, que estamos muy acostumbrados a esto. Es que claro, me ofendió y yo eso no lo perdono. Y eso se lo escucho a mucha gente. Eso no tiene perdón de Dios. Es el decir de la gente cuando algo malo pasa. Pero sí que tiene perdón de Dios. Y sí que tiene el perdón de nosotros. Si nosotros le quitamos el orgullo a nuestra vida y damos esa parte de humildad y de reconocer, yo soy un hijo de Dios, el pecado no vive en mí, y si esta persona se está equivocando conmigo, ya la justicia ya fue dada, yo ya fui justificado, y no me importa que aquí en la tierra me acusen de cosas que yo a lo mejor no he hecho, porque yo tengo una justicia divina que está viendo todo lo que pasa en mi vida, y que tengo el privilegio de parte de Dios, de ser yo quien juzgue al mundo y a los ángeles, como lo dice Pablo. Así que hermanos, en esta mañana, que nos quede como reflexión a todos, no podemos pelearnos, no podemos dar mal testimonio como iglesia, no podemos ir al confrontamiento entre nosotros. Que no sea por nuestro orgullo que el nombre de Cristo quede mal en el mundo, porque nosotros tenemos que hacer lo contrario. Tenemos que dejar el nombre de Cristo en alto, porque somos el reflejo de Cristo. Y Cristo vino a la tierra, Jesús vino a la tierra para darnos la salvación. Y fue humillado, y fue vituperado, y fue maltratado hasta la muerte. Y todo lo hizo por ti y por mí. Así que no nos ofendamos cuando nos traten mal. Y si tenemos que pasar cárcel, como lo veíamos en el discipulado esta mañana, y si tenemos que ir a un lugar a llevar su mensaje y de saber que después de ese mensaje a lo mejor vamos a morir, hagámoslo con tanto amor como lo hizo Jesús por cada uno de nosotros. Porque Jesús solo se merece nuestro amor, Jesús solo se merece nuestro buen comportamiento, solo se merece nuestra humildad. Y ese nacer de nuevo es todo eso. Dejar atrás el orgullo, dejar atrás
todas esas cosas que nos llevan a pecar. Ya nosotros fuimos lavados, fuimos separados, somos santos y estamos justificados del pecado. Así que no sea un impedimento para nuestra iglesia. Que los conflictos no sean una piedra de tropiezo en nuestra iglesia para dar ese testimonio. Porque somos una iglesia que vamos a cumplir la gran comisión. Y no podemos ir a hacerlo si en medio de nosotros hay discusiones y hay desunión. Que sea la unión nuestro motor para poder avanzar juntos. Que el pecado no dañe nuestra iglesia, no nos dañe a nosotros como iglesia. Y que Dios nos guíe y que Dios nos dé la fortaleza para poder ser mejores cada día. Somos santos, estamos limpios y que esto no se nos olvide y ya somos justificados. Vamos a orar y vamos a dejar este tiempo de reflexión en las manos de Dios. Que tu vida sea el reflejo de Jesús. Cada uno de nosotros somos la iglesia. Somos miembros de la iglesia de Cristo, de ese cuerpo de Cristo. Y como miembros del cuerpo de Cristo, pues si un miembro falla, todo el cuerpo falla. Así que vamos a pensar en esto y vamos a ser mejores cada día, porque es lo que se merece nuestro amado Padre, porque es lo que se merece Jesús, que ya sacrificó su vida por cada uno de nosotros y que no podemos tener miedo a llevar el mensaje y a llevarlo con amor, con exhortación, como lo hizo Pablo. Y que cuando veamos situaciones dentro de nuestra iglesia, la sabiduría de Dios esté en medio de nosotros y no la sabiduría del hombre, la sabiduría humana. Así que cierren sus ojos y vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Gracias, Padre, por esta palabra que has traído a nuestras vidas hoy. Gracias por llevarnos a reflexionar en qué punto estamos, Señor. ¿Cómo está nuestra vida delante de ti? Tenemos cosas, Señor, que aún debemos sanar. Tenemos algún conflicto entre hermanos, Señor, que tenemos que solucionar. ¿Cómo estamos, Señor? ¿Cómo está tu iglesia, Señor, de preparada para poder juzgar al mundo cuando tú vuelvas, Padre? Cuando Jesús venga por nosotros, tenemos que estar preparados porque tenemos esa misión de juzgar a los ángeles y de juzgar al mundo. Y por eso nosotros ya tenemos que saberlo hacer dentro de nuestra iglesia. Si no sabemos solucionar conflictos menores, como dice Pablo, aquí, pues ¿cómo vamos a juzgar al mundo allá? Así que, Señor, ayúdanos a entender tu palabra, ayúdanos a discernir y a que nuestro corazón, Señor, sea moldeado cada día. Ayúdanos porque todos hemos salido del pecado. Todos hemos sido lavados, limpiados por tu sangre en la cruz. Y todos, Señor, tenemos el privilegio de llevar tu nombre en alto. Que no seamos una piedra de tropiezo en el camino de nadie. Que nuestro proceder y nuestro comportamiento sean los mejores siempre, Padre, para dar ese buen testimonio y para que podamos cumplir con esa gran comisión. No vamos a cumplir la gran comisión si en nosotros hay el pecado todavía, si en nosotros hay orgullo, si en nosotros hay falta de humildad. No podemos, Señor, ir si nosotros discriminamos a unos por otros. Tenemos que ser, Señor, sabios, tenemos que ser humildes, tenemos que ser sencillos, como lo fuiste tú aquí en la tierra, Jesús. Gracias por tus enseñanzas, gracias por tu amor, gracias por cada una de las palabras que Pablo le dio a los corintios, que nos las da a nosotros hoy, Señor.
Porque al leer esta carta, Padre, no parece que hubieran pasado tantos años de su escritura. Parece que fuera una carta actual para nosotros, porque así es tu palabra, actual. Porque tu palabra no pasa por el tiempo, Señor. Porque es la misma palabra del pasado que de nuestro presente, Señor. Y los seres humanos somos los mismos del pasado y del presente, con los mismos errores, los mismos pecados y las mismas cosas, Señor. No podemos decir que ahora somos mejores. No, porque el pecado sigue abundando en la humanidad. Y por eso tú sigues trabajando y obrando en nuestras vidas, Padre. Gracias, Señor. Solo puedo darte las gracias por habernos escogido, por habernos, Señor, justificado y por habernos perdonado. Permítenos, Padre, ser luz por donde caminemos. Ayúdanos a que el pecado no vuelva a nuestras vidas. Ayúdanos a ser mejores y mejores personas cada día, porque somos el reflejo de ti. Porque las otras personas que nos vean te puedan ver a ti y no con un mal testimonio, sino con el mejor testimonio que podamos dar como hijos tuyos. Gracias, Señor, gracias por nuestra iglesia, gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Bendícenos, bendice todo este tiempo, bendice, Señor, este día, esta semana que viene. Y ayúdanos, Señor, para ser mejores cada día. Te lo pido todo en el nombre de tu Hijo Jesús y que el Espíritu Santo se mueva dentro de la iglesia para tener ese avivamiento, Señor, que necesitamos. Que tu iglesia se avive, que tu iglesia sea luz como cuerpo de Cristo. Sé que hay muchas iglesias con muchos problemas, con muchas dificultades, pero yo sé que tú estás obrando en cada uno de tus hijos para que como una sola iglesia en Cristo podamos ser ese testimonio que el mundo necesita. Gracias, Padre. Bendícenos en esta mañana. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén.